Bienvenidos y bienvenidas a Históricas. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte? ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? Lo que estás escuchando es un podcast de fútbol femenino y en esta primera temporada denominada Inicios vamos a desentramar los primeros pasos de los clubes regionales nucleados en la Asociación del Fútbol Argentino, la Liga Amateur Platense y la Selección Nacional. Somos Julieta Sampaoli, Carla Mileo y Merlina Pierín. Acompáñennos en este podcast y en cada uno de los episodios a pensar a través de historias, testimonios en primera persona, información y entrevistas el fútbol femenino desde una perspectiva de género y derechos. Bienvenidos. No tiene un método, lo hace con quiromántica. No tiene un título, tiene lencería. En este capítulo fundacional contaremos los principios de la selección argentina de fútbol a través de las voces de sus protagonistas. Que sabe te informa, con pocas normas, piensa en la reforma, Transformers se transforma. María Esther Pelusa Ponce, Betty García y Elba Selva cuentan sus recuerdos y experiencias de ser pioneras de un deporte históricamente masculino. Tan histérica, histórica, antes que histérica, histórica, de tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica, de tan histérica, histórica, de tan histérica, histórica, antes que histérica, histórica, de tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica, de tan histérica, histórica. Alguna vez bendecí lo que guardan los recuerdos y hoy tengo que bendecir volver a vivir un sueño. Hace tiempo, varios años, no hace falta decir cuántos, superando los espantos y los malos comentarios, un puñado de muchachas fuimos nota de los diarios. Ignorando el vio vecina, estas chinitas modernas, mostrando mucho las piernas, corren tras de una pelota, pero sí, doña Porota, si hasta vergüenza me da, el fútbol es de los hombres, ¿dónde vamos a parar? A ninguna de nosotras nos importó el que dirán. Con un puñado de sueños y un bolsito con la ropa, nos subimos a un avión y a jugar a la pelota. Todavía no conté por qué tanto movimiento, pues teníamos encima un gran acontecimiento. Y pasamos por Bolivia, Ecuador y Panamá, y cruzando Guatemala ya llegamos hasta allá. Sí, señoras y señores, era México la meta y tuvimos que llegar a lucir la camiseta. Bueno, calma. Ya les cuento, y ya se van a enterar. Los charros muy calladitos como si fuera un soplar, nos sorprendieron a todos organizando un mundial. Y llovieron reportajes, notas, fotos, muchos mimos. Y es que siempre es admirado nuestro fútbol argentino. Y así se inició el mundial y reinó la algarabía. Y todo el mundo aplaudió y todo el mundo reía. Y gambeteó la Zunilda, blanca hermosa filigrana. Mostró su garra García y la Soler en el arco atajó con muchas ganas. La Andrada en el medio campo tira un pase a la Cataño, que habilita la Lembesi después de un hermoso caño. Lleva haciendo un sombrerito que hace aullar a los que observan. Todo termina en un gol y si es gol, es del Baselva. La Peito aplaude de lejos pegando unos alaridos, abrazando a Cardoso y a Suárez entre suspiros. Y este cuento solo es lo que pasó en un partido. Ahora tengan paciencia, no puedo esto terminar. Es que tengo que nombrar los que faltan de este grupo. Zulma Gómez, la Lopreito, la Cáceres, la Fiorelli, Pelusa Ponce que quiere le permitan la emoción que le está quemando el pecho al borde del lagrimón. Y casi sin darnos cuenta somos parte de la historia. Y hoy el fútbol femenino juega sin pedir permiso para llenarnos de gloria. Jueguen lindo las mujeres, llevan alto el estandarte que nosotras orgullosas les gritamos, adelante. Pero qué injusto sería si no nombramos a quien le debemos esta gloria, fue el precursor y es también buena parte de esta historia. Qué bueno que eres ese gordo tan buenaz y compañero, y por eso es que no quiero dejar de nombrarlo hoy, se lo merece el gordito. Muchas gracias, Harrington.
Con la base que suena y sin ética y simpatiza con el tipo de tu lírica, pero a vos ni te ubica, te desubica, sube acá y sube acá, wow, hacia adivinanza gitana, no tiene un método, lo hace con quiromántica, no tiene un título. Cuando quisimos aprender nuestra historia, nos encontramos con que nadie la contaba. No había registros, no nos dedicaban hojas y hojas en manuales, ni se sabían nuestros apodos. Solo contábamos con la seguridad de que teníamos raíces, y fue por eso que decidimos rastrearlas nosotras mismas. Para eso necesitamos de muchas voces, de mucha fuerza y de mucho trabajo. El camino fue intenso y le debemos mucho a las que le pusieron el cuerpo, pero finalmente hoy tenemos certezas. Antes que histérica, histórica, de tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica, de tanto... México 1971. Gloria Betty García, Marta Soler, Teresa Suárez, Angélica Cardoso, Blanca Brúcoli, Elba Selva, Eva Lambesi, Virginia Andrada, María Fiorelli, María Esther Ponce, Zulma Gómez, Ofelia Feito, Susana Lopreito, Marta Andrada, Virginia Cataño, Zunilda Troncoso y María Cáceres. Todas ellas nos representaron en el primer mundial en el que estuvimos presentes. De este lado, para que me miren y no me toquen desde este punto, para que se acerquen, pero no sofoquen. En aquel momento los dueños de la pelota, de las reglas y de la libertad no nos reconocían como actoras de su juego. Sin embargo, supimos ser disruptivas en el fútbol como en la vida. Nuestras representantes no tenían botines, ni la indumentaria adecuada, ni comida, ni entrenador, ni siquiera la preparación física. Solo las ganas de jugar y de perseguir un sueño. Sobre los sueños y las ganas, escribe María Esther Pelusa Ponce, a quien escuchamos en el inicio del episodio y que además nos regaló esto. Por eso yo, 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 y voy, el voto anula me... Pelota de trapo que allá en el potrero disfrutaba tardes gambeteando sueños, y después de un tiempo juntando monedas, rompiendo el chanchito, compré la de cuero. Y así, juntando seguí, moneda tras monedita, pues me faltaba comprar los queridos sacachispas. Después vinieron las medias y luego la camiseta, y los pantalones cortos eran mi siguiente meta. Y así, privándome a veces de mis ricos caramelos, pude comprarme al final mi conjunto futbolero. Y después de cierto tiempo de haber estrenado ropa, seguí practicando fútbol, soñando con una copa. Y siguiendo con los sueños me permití la ilusión que algún día, si Dios quiere, jugaré en la selección. Resulta que un día, después de mucho patear los potreros jugando por el sándwich, alguien las vio y decidió que fueran ellas las que iban a escribir nuestra primera página. Les ofrecieron un viaje a jugar el mundial y eso fue lo único que les brindaron, los pasajes. Cuando llegaron a México estaban a la deriva. Solas, un grupo de mujeres que jugaba al fútbol en sus ratos libres iban a enfrentarse a equipos que no conocían, pero representando a toda la Argentina. Estaban asustadas, claro, pero también ya estaban medio jugadas y decidieron ir al frente igual. Que no nos dimos cuenta, fuimos como una aventura o como una picardía, como a venir, mirá, nos vamos a México, pero no le dimos la dimensión de lo que estábamos haciendo, no le dimos la dimensión a lo que estábamos haciendo. No te puedo explicar lo que era, porque nosotros pasamos de jugar en potrero a pisar el Estadio Azteca donde el césped nos llegaba a los tobillos, ¿me entendés? Y además de jugar en los potreros o jugar en los barrios donde había, no sé si 100 personas, no sé si llegarían a 200, según el barrio que era, a 80.000 personas, claro, o 100.000. Se contaba de a miles, 40, 50, 80.000 personas. Fue un éxito total en México. O sea, eso no te lo podés olvidar, ¿me entendés? Yo no me lo puedo olvidar, porque eran cosas tan especiales, ¿viste? Porque a mí me llenaba el alma esas cosas. No sé si todas las chicas lo vivieron igual, pero yo más que ir a jugar a la pelota, fui a vivir una experiencia extraordinaria. Y al final, lo único que yo hice para por lo menos vestir la camiseta, ir a defenderla en aquel momento, pero hoy
si hace falta voy a luchar para que el fútbol femenino salga adelante como corresponde y que le den un poco más de espacio dentro del deporte argentino, ¿no es cierto? Multipliquen, moritequen, somos adultos pero FIFA no reconocía el Mundial, aunque había tenido antecedentes el año anterior, en 1970, en Italia. Mujeres futbolistas de varios países se reunían y organizaban para competir en distintos puntos del mundo, y el máximo órgano de representación de este deporte las ignoraba. No tuvieron su reconocimiento incluso hasta muchos años más tarde. Sin embargo, cuentan las protagonistas y algunos archivos que aquel mundial llenó el mítico Estadio Azteca de espectadores. Las pioneras cuentan que la gente en las calles frenaba a las futbolistas para pedir fotos y autógrafos, y de hecho, esa fue otra fuente de ingreso económico de nuestras jugadoras, que intercambiaban fotos firmadas o monedas argentinas por pesos mexicanos. Con toda esta carga, además tuvieron que jugar sus partidos. El primero, contra nada más y nada menos que el equipo anfitrión. Perdieron 3-1. El gol argentino lo hizo Angélica Cardoso, de tiro libre, como aclaran enseguida. Dicen que fue un gol hermoso. voy a ser presidenta. El segundo partido fue el que selló la historia, la épica. Fue contra Inglaterra y más de uno en aquel entonces debió haber puesto todas sus fichas en las europeas. Pero no, el resultado fue 4-1 para nosotras. En homenaje a ese partido, el 21 de agosto de todos los años, desde el 2019, se celebra en nuestro país el Día de la Futbolista. La protagonista de aquel episodio fue Elba Selva, autora de los 4 goles de la selección, que además estuvo muy cerquita de ser la goleadora del torneo, que fue una danesa con 5 tantos. Sobre ese momento, Elba nunca deja de contar con brillo en la voz. Cuando hice un gol, que por ejemplo Betty García me la da a mí, yo gambeteo una o dos, se la doy a ella otra vez, ella me la da a mí, yo gambeteo a la arquera y hago el gol. Y me di vuelta y la tribuna todo parado y festejaban, ay, me agarró una cosa y nos felicitaban, nos aplaudían las tribunas, ay, vos no sabés, hermoso como nos aplaudían. Y a nosotros nos daban una sensación de que no cabíamos dentro de las camisetas ya, porque era tan lindo eso, sí, y después los cánticos que nosotros íbamos en los micros y cantábamos, era tan lindo. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte? ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte? De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica, de tanto encanto, pictórica, de tan gustosa. Bueno, ahí escuchamos las palabras de Elba Selva y la verdad que muy sentidas, el relato del gol y todas las cosas que estuvo contando, que parece increíble pensar que en los años 70-71 se jugó este partido ante tantas personas y ver cómo está el fútbol femenino hoy. Nada, es una locura. Totalmente, 100.000 personas en el Azteca, yo no me lo puedo imaginar. Debe ser emocionante, además no solo pensar en jugadoras que como ahora quizás tienen la posibilidad de jugar en un estadio de Argentina y después ir a un mundial, como le pasó a las jugadoras de Francia en Francia 2019, estas jugadoras venían de jugar en Potreros. Acá tenía, no sé, como mucho me imagino 100 personas mirándolas y se fueron a México a un mundial, jugaron contra las inglesas, se dieron ese gusto de ganar 4-1 y 100.000 personas en el estadio debe haber sido magnífico. Sí, mencionaba a Juli de los botines, de los potreros, cuentan las protagonistas también, que fue bastante difícil acostumbrarse a jugar con botines porque, claro, ellas jugaban acá con lo que tenían, con zapatillas, con zapatos, algunas muy incómodas, y bueno, llegaron allá, tuvieron que pisar césped, que también ya era la primera cosa extraña, y después con botines, acostumbrarse a caminar con botines. Dice que caminaban toda la cancha practicando, solamente caminando, y después, bueno, empezaron a correr. Y ya con esa falta de experiencia, con esa falta de práctica, tuvieron que enfrentar nada más y nada menos que un mundial. Sí, la verdad que me parece que es una experiencia que es una pena que se haya tardado tanto tiempo en poder contar, pero al mismo tiempo con todo el contexto que estamos viviendo de avance del movimiento de mujeres y que se puedan recuperar todas estas historias en el fútbol y en el deporte, me parece que suma un montón y también que rompe un montón de
de lógicas y de discursos cuando se quiere denostar al fútbol femenino con que no vende o con que no sigue las lógicas del fútbol masculino, y por eso hay tanta diferenciación desde los sueldos, desde las ropas, desde los sponsors, nada, de que hubo 100.000 personas, como dijo Juli hoy, cuando se quieren deconstruir estos relatos. Me parece que está bueno apostar a seguir visibilizando estas historias y sobre todo a partir de las voces de las protagonistas. Bueno, es un poco la idea de este podcast, así nació, intentando reconstruir la historia de nuestro fútbol femenino, parte de nuestra identidad, empezar a conocer quiénes fueron las primeras, las que nos representaron alrededor del mundo, las que nos representaron acá también en Argentina, como para después ir llegando a la actualidad. Pero tenemos que empezar sí o sí por el origen, por estas grandes pioneras. Y contar toda esta historia para que no se repita, ¿no? Para que quienes vayan hoy a representarnos tengan todas las comodidades que tiene que tener una selección nacional para bueno, poder ir a enfrentarse haciendo solamente lo que tienen que hacer, que es jugar al fútbol. Fue tan cercano el reclamo de las jugadoras de la selección argentina hace unos años porque no tenían indumentaria, no tenían botines, no tenían apoyo para los traslados. Fue tan cercano, fue hace tan poquito tiempo, aunque en tan poquito tiempo también fue que creció la disciplina. Pero nada, mencionar que fue en 1971 y fue también hace poquito la misma historia, y hay que contarla para que no se repita. Y bueno, en esto de poder contar la historia desde las voces de sus protagonistas, mis compañeras Juli y Carly tuvieron la posibilidad de poder hablar con Betty García, que es justamente una de las caras visibles junto con otras pioneras de ese mundial que pudieron reconstruir su historia, y bueno, tenemos sus palabras para poder contar esto. Primero que nada, para arrancar y para conocer un poco más quién es Betty García, ¿no? Sabemos algunas cosas de aquel mundial, pero muy pocas cosas quizás puntuales de tu carrera. ¿Cómo fue que te iniciaste en el fútbol y cuál fue tu recorrido después en aquel entonces, que supongo que era más difícil encontrar algún equipo para jugar? Bueno, empecé en All Boys, seguí en Piranha, terminé en Nacional de Montevideo, volví acá, fui al Mundial. Cuando volví del Mundial fui a Racing, el equipo se llamaba Academia, estuve 10 años ahí. El director técnico era Roberto Valverde, que era el preparador físico de la primera. Bueno, Betty, primero te agradezco porque también en tan poco tiempo nos atendiste y ya nos estás contando parte de esa hermosa historia de la que sos protagonista. Mencionabas recién 26 años de fútbol, comenzaste en All Boys, y yo te quería consultar porque además de la selección del Mundial 71, ¿participaste antes en algún otro seleccionado argentino? Sí, claro. Después cuando empecé tenía 18 años. A los 20 viajé con la selección al Uruguay. Recorrí todo el Uruguay jugando la selección argentina contra la selección uruguaya. Y después volvió la selección y yo me quedé. Y nuevamente después viajaron de nuevo otra vez, yo estando allá, y ellas ya contaban, las chicas ya contaban conmigo. Y bueno, volvimos a hacer todo un recorrido y llegamos hasta Brasil. Pero en Brasil no pudimos jugar. O sea que en esa primera gira te descubrieron en Nacional de Uruguay. Sí, jugaban en los partidos de la Nacional y Peñarol. Nosotras nos habíamos quedado con esto que nos enteramos también hace muy poco. Tenemos medio aceitada la historia del Mundial del 71, sabemos el partido contra Inglaterra, cómo fue, cómo se desempeñó también el viaje, de quién fue la idea, cómo fue también para ellas viajar. Pero nos queda la duda todavía de cómo era el antes, porque nos enteramos, ya te digo, hace muy poquito, de que hubo una gira también de un equipo nacional en representación un poco de Argentina, cómo fue vivir eso y qué diferencias fue también, qué diferencias hubo entre esa gira y después el viaje al Mundial de 1971. No, nosotros no hicimos gira, lo que hicieron gira fueron las mexicanas. Incluso llegaron acá a jugar un partido contra nosotros previo al Mundial, que fue en la cancha de Chicago, y ahí ganamos nosotros 3-2. Y en ese momento nosotros estábamos concentradas en los predios de Utah,
y ahí aprovechaban para hacer los papeles. Las mexicanas vinieron acá a jugar porque estaban haciendo una gira para el Mundial. Nosotros ya sabíamos que íbamos al Mundial. ¿Entendés? Esa fue a lo mejor esa es la equivocación. Nosotros no hicimos gira. Claro. Y en la gira que hoy mencionabas, Betty, que hicieron recorriendo Uruguay, que casi llegaron a Brasil, ¿era un seleccionado argentino o era un equipo de acá? No, era la selección de Argentina que habíamos hecho entre varios equipos y la selección uruguaya. Bien. ¿Y esa selección argentina que hicieron entre varios equipos, quién organizaba? ¿Otra persona que no era Harrington? No, Harrington en ese tiempo no estaba, porque ese año fue en el 60, cuando yo te estoy hablando de la selección argentina, yo empecé en el 59, más o menos en el 61, 62 fue. Bien, o sea que sería la primera selección argentina que podemos conocer femenina. Sí, incluso te digo más, aparte había 3 jugadoras ahí, de esa selección que fueron al Mundial de México, fue Zuninda Troncoso. Bien, eso te iba a preguntar, bien. Claro. Zuninda Troncoso, espérate que me acuerde de la otra persona, Blanca Brúcoli y yo. O sea que era la 5, la 10, la 9 y la 11 de la selección del 71. Bien, casi la base del equipo, o al menos una parte importante, viajó después al Mundial 71, donde vos fuiste clave en ese 21 de agosto, porque si bien todos cuentan que Elba Selva hizo los 4 goles, también dicen que vos le hacías las asistencias, los pases de gol. Sí, yo lo asistí en 3 pases y el último pase que íbamos ganando 3-1 y Angélica Cardoso se lesionó. Yo bajé de 2. Yo jugando de 2 me llevé la pelota hasta el medio de la cancha, le di el pase a la 11, que era Blanca Brúcoli. Ella entró, le hicieron penal y Elba Selva pateó el penal y hizo el cuarto. Yo te quería consultar porque a mí me contaron que desde la selección de Uruguay querían que jugaras para ellos. ¿Cómo fue eso? Sí, es cierto. Yo estaba jugando en Montevideo, en Nacional, y cuando supieron que hicieron el partido que viajaba la selección argentina, las uruguayas querían que jugara para ellas. Pero yo le dije que no podía hacer porque yo era argentina y tenía que jugar en la selección argentina. Sí, realmente. Y te digo más. Yo estuve jugando también en Uruguay al básquet. Y el día que formaban la selección de básquet quisieron nacionalizarme y yo no quise saber nada porque dije, no, yo soy argentina y voy a seguir siendo argentina. Si no, no hubiera podido ir al Mundial del 71. Vos no sabés la alegría que tuvimos todos nosotros estando en México, porque realmente se vivía el fútbol femenino de otra manera que acá. Nosotros no estábamos acostumbradas. El público acompañó a las selecciones mexicanas, llenando el Azteca lo llenaron. Y la verdad que sinceramente, vos no sabés lo que es entrar a la cancha del Azteca y encontrarte con que había un público de 110.000 personas. No estábamos acostumbrados a eso nosotros. Pero la verdad que es muy lindo, es maravilloso y te digo más, este es el día de hoy que todavía me vienen a la memoria los partidos y estar en esa cancha, en ese estadio. Fue un sueño, la verdad fue un sueño. Contás con mucha emoción cómo se vivía allá el fútbol en ese momento. ¿Por qué crees que había una diferencia tan marcada en cómo se vivía acá después? No, lo que pasa es que en ese momento la selección de hombres estaba haciendo una gira. Y la verdad que perdió todos los partidos. Entonces el público de los mexicanos estaban enojados con la selección de hombres. Entonces se volcaron a las chicas. ¿Comprendés? Ese fue el... Aparte, el comité organizador sabía que iban a organizar en México un campeonato mundial y que se iba a llenar las canchas. Ellos ya lo sabían, porque se llenaron todas las canchas. No se jugó solamente en México, sino se jugó en el Distrito Federal, te hablo, ¿no? Sino también se jugó en Guadalajara. ¿Entendés? Entonces, a ellos les vino bien todo eso. Qué distinto, Betty, el panorama que nos contás de lo que se vivía en México, me imagino a lo que era en Argentina. ¿Cómo era el fútbol femenino en ese momento en Argentina? ¿Cómo se organizaban los torneos? ¿Cómo era todo? Bueno, cuando yo empecé a jugar había pocos equipos. Entonces salían 2 equipos de acá y recorrían todo el interior. A medida que nosotros fuimos recorriendo el interior se fue formando equipos.
En el año 70 se hizo un campeonato en la cancha Independiente que lo televisó Canal 13. Y ahí, a partir de la televisación, empezaron a haber muchos equipos en los barrios y en el interior. Después nosotros salíamos a jugar, pero ya salíamos a jugar contra equipos de, por ejemplo, La Pampa, de San Juan. Hemos jugado contra equipos en La Rioja, en San Luis. Equipos que ya había provincias que estaban formando equipos. En relación a esto que estás contando, que sabemos tan poco, ¿no? Que la historia se recuperó muy recientemente. ¿Cómo era jugar en ese entonces? ¿Cómo jugaban los equipos de fútbol femenino? ¿Cómo se organizaban también estos torneos? ¿Cómo era toda esa vuelta que había que darle desde la no visibilidad que tenía el fútbol? Había buenos elementos. La verdad que había muy buenas jugadoras, pese a que no estábamos, no teníamos mucho apoyo. Sí, había jugadoras que jugaban muy bien. Incluso te digo más, cuando fuimos al Mundial tampoco tuvimos apoyo. La única persona, los únicos que nos apoyaban fue la UTA, el sindicato Unión Tranviaria y Automotor, que nos dio los buzos para que fuéramos todos iguales, pero el resto acá en el país nadie nos ayudó. Y esa selección viajó sola, y sin director técnico. Y ese equipo, con la garra que jugó, le ganó a Inglaterra 4-1. Entonces, imagínate si hubiéramos tenido apoyo, si hubiéramos tenido... No teníamos médico, no teníamos nada. Las otras delegaciones llegaron completas. Médicos, masajistas, venían con las vestimentas, tenían directores técnicos. Y nosotros, en el primer partido, armamos el equipo nosotros. Primero te da forma, después te deforma, de tanto que sabe te informa, con pocas normas, piensa en la reforma, Transformers se transforma y con el ritmo cambia. Bueno, ahí escuchábamos las palabras de Betty García, y bueno, comentarles a ustedes cómo fue hacer la entrevista con tal personalidad del fútbol femenino y con tanta historia. Emocionante, la verdad que escuchar a una protagonista de ese mundial, y además que se les nota en la voz, lo feliz que se ponen cuando se acuerdan de ese mundial y se lo acuerdan como si hubiese sido ayer. Pasaron 50 años, bueno, casi 50 años el año que viene, y se lo acuerdan con mucha emoción, como debe ser, creo. Sí, se nota que más allá de que acá no hubo un reconocimiento, que también es algo que cuentan todas las protagonistas, que cuando llegaron acá, ellas siguieron su vida normal y como que no había pasado nada. Y más allá de que no tuvieron ese reconocimiento, ellas lo vivieron como algo muy especial, porque fue algo muy especial. Llegó tarde este reconocimiento que llegó, bueno, hace unos años cuando reunieron a las pioneras y pudieron reconstruir la historia, pero ahora que estamos y que conocemos todas estas historias de nuestras representantes, tenemos también la posibilidad de disfrutar junto con ellas el reconocimiento que se les está haciendo. Sí, total. Tengo un recuerdo que se me viene del año pasado, del encuentro plurinacional que se hizo en nuestra ciudad, acá en La Plata, que tuve la posibilidad de en la marcha final hacerlo con la coordinadora de fútbol feminista, y participaron Betty García y Teresa Suárez. Era increíble verlas marchando con todas las compañeras de los diferentes clubes, y cómo le pedían fotos. Les pedían sacarse fotos, autógrafos, y ellas como que no entendían, o sea, por un lado sí, pero por el otro lado le parecía como súper raro estar en esa situación de tantos años después, y tener ese reconocimiento del que ustedes hablan, y nada, es como muy emocionante. No sé si quieren compartir algo más. Y llegó tarde, pero llegó ese reconocimiento, por suerte, la verdad que totalmente merecido. Nada más, por el momento, no sé si les parece seguir con algo más, Carly, o si ya ir con el final del podcast. No, agradecerle a las protagonistas que sigan reconstruyendo estos relatos, que es más que importante, porque recuperar nuestra historia nos hace entender de dónde venimos y también hacia dónde queremos ir. Entonces, que ellas se brinden y que tengan la voluntad, ¿no?, de todavía contar, más allá de que durante muchos años estuvieron ocultas, de ahora que llegó su momento contar la historia, me parece que es más que importante para todas nosotras que vivimos el fútbol.
Coincido totalmente y en esto de cómo vivimos el fútbol también las mujeres, y también podemos abrir el juego obviamente a otras identidades. Me parece que está bueno algo que tenemos en este podcast, que hoy es preguntarles justamente a las protagonistas que van a ser las que nos acompañen capítulo a capítulo, episodio a episodio, qué es lo que significa el fútbol para ella. Tuvimos la posibilidad de que Betty nos comente qué es para ella el fútbol, y nos comentaba lo siguiente. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? El deporte significó mucho en mi vida. Y aparte de eso, el jugar al fútbol. Significó tanto que jamás me voy a arrepentir de haberlo hecho. Hasta los maricas, hechiza, satírica, a veces le da besos a Dios. Reconstruimos en las voces de las protagonistas de aquel Mundial de 1971 qué significa el fútbol para todas ellas en este episodio de Históricas, un podcast de estrategas. Antes de finalizar, hay que agradecerle a quienes están detrás de esta idea y nos escuchan, Micaela Arancibia y Manu Schulz, que trabajan diseñando todo lo que ven en nuestras redes, en las que nos pueden encontrar como @estrategasff. En el siguiente episodio vamos a comenzar a desentramar la historia de algunos de los equipos de la región. No se lo pierdan, que todavía queda mucha historia que contar. Con pocas normas, piensa en la reforma, Transformers se transforma y con el ritmo cambia la forma la fila y aniquila, te forma atea. Gracias a Dios es atea, gracias a Dios, de tan histérica, histórica.